Examen físico general. La observación del paciente se inicia desde que ingresa a la clínica o hospital y eso nos permite observar su estado de ánimo, su forma de caminar y su postura. Al recibir al paciente, iniciamos con la realización del ECOG, iniciando con la base de datos, el cual vamos a hacer la reseña, que esta incluye los datos del propietario y del paciente. Antes de iniciar la consulta, es importante tomar el peso del paciente para evaluar su condición física. Para evaluar la condición física de nuestro paciente, lo vamos a hacer del número 1 al número 5, del cual empezamos con el número 1, que es excesivamente delgado, igual a caquexia, que cuenta con características como las costillas, vértebras lumbares y todas las protuberancias óseas se aprecian a simple vista. Hay una clara pérdida de masa muscular y no existe una capa de grasa en el pecho. El número 2, bajo peso, delgado, y las costillas, vértebras lumbares y las protuberancias óseas son apreciables a simple vista. La cintura se ve claramente, no hay una capa de grasa en el pecho. El número 3, que es el peso ideal, las costillas, vértebras lumbares y las protuberancias óseas se pueden sentir, pero no se pueden ver. La cintura se ve claramente y hay una capa fina de grasa en el pecho. El número 4, que es sobrepeso. Las costillas, vértebras lumbares y todas las protuberancias óseas son difíciles de percibir. La cintura ya no se aprecia y hay notables depósitos de grasa en el área lumbar y en la base de la cola. Y el 5, ¿cuál es el último? Que es un sobrepeso extremo igual a obesidad. Hay una capa visible de grasa sobre la caja torácica, la zona lumbar, la base de la cola. La cintura no se aprecia, obviamente, y hay un incremento visible de crecimiento abdominal. Anamnesis e historia clínica. En la anamnesis le vamos a realizar una serie de preguntas a los dueños. Ya sea con la historia y la anamnesis, vamos a darnos una idea de los diagnósticos que vamos a obtener. Conforme ese tiempo va transcurriendo, el paciente se va familiarizando con el ambiente. Una vez que ya se familiarizó, lo ponemos sobre la mesa y comenzamos a realizar el examen físico general, ya sea de la cabeza a la cola o de la cola a la cabeza. Y los resultados los vamos a anotar en la hoja clínica. En el examen físico general vamos a iniciar con la inspección nasal. En la inspección nasal debemos observar su forma, abertura y simetría. Algunas anormalidades que podemos encontrar es que los hollares estén estrechos o asimétricos. También es importante comprobar que no haya cuerpos extraños, neoplasias, dolor al tacto, hongos o secreciones. Procedemos a hacer la exploración de la cavidad oral, que es muy importante, pero hay que tomar en cuenta el temperamento del paciente y si éste nos permite abrir la cavidad oral para iniciar con la exploración. Al revisar la coloración de las mucosas, pueden llegar a ser un indicativo. Por ejemplo, si se encuentran pálidas, son indicativo de una mala perfusión, deshidratación o anemia. Si están cianóticas, son un indicativo de una mala difusión a nivel alveolar, de una obstrucción de vías respiratorias, un edema de pulmón o una tetralogía de Fallot. Si están ictéricas, son indicativas de problemas hepáticos o anemias hemolíticas, y si se encuentran hiperémicas, son indicativas de congestión o deshidratación. La higiene dental es muy importante, ya sea que la encontremos de manera normal, leve, moderada o excesiva. El exceso de sarro puede provocar como pérdida de piezas dentales, gingivitis, otras infecciones, periodontitis. Nos podemos dar cuenta por el mal aliento, o sea, la hialitosis, y un acúmulo de bacterias
puede llegar hasta el torrente sanguíneo y provocar enfermedades como la endocarditis bacteriana. Inspección de oídos. En la inspección del oído es importante revisar ambos e iniciamos por el oído externo, verificando que no haya mal olor, suciedad en el pabellón externo, cuerpos extraños, parásitos como ácaros, garrapatos o pulgas, infecciones por bacterias o hongos y una otitis. Exploración ocular. En la inspección ocular debemos observar el estado general de ambos ojos, así como sus estructuras externas y anexos oculares, para determinar la presencia de hinchazón periorbital, alguna secreción anormal, lagrimeo, color de conjuntiva y mucosas y el tamaño de ambos ojos. Con una lámpara procedemos después a determinar el reflejo pupilar en ambos ojos para determinar síntomas como la anisocoria, que es asociada a problemas oftálmicos y neurológicos. Al revisar los ganglios linfáticos es importante revisar su consistencia y si estos están aumentados de tamaño o no. Comenzamos revisando los ganglios submandibulares, que en el caso de que haya un agrandamiento significa que está pasando por una reacción del sistema inmune del paciente. Procedemos a revisar los ganglios axilares, que normalmente no son palpables a menos de que esté pasando por un proceso que afecte la salud del paciente. Y revisamos también los inguinales, que estos tampoco son palpables normalmente a menos que algo afecte la salud del paciente. Y procedemos a los popliteos, que estos sí son palpables. Y hay muchas causas por las cuales los ganglios linfáticos pueden estar aumentados, como los abscesos, tumores o reacciones tras administrar una inyección. Revisión del reflejo tusígeno y deglutorio. En un paciente sano, el reflejo deglutorio debe ser positivo. En caso de ser negativo, podría estar pasando por una fase de disfagia o afagia. En el caso del reflejo tusígeno, en un paciente sano debe ser negativo. En caso de que se presente positivo, podría estar presentando problemas respiratorios. Otro problema que puede ser que cuando le colocan el collar, puede que se lo tensen mucho y esto provoque el reflejo. Valoración de la hidratación. La elevación del pliegue cutáneo nos sirve para ver el grado de hidratación del paciente. Al elevarlo y soltarlo, este debe volver a su posición normal en pocos segundos. Esto nos indica que está bien hidratado. También podríamos observar la hidratación del paciente checando las mucosas como la bucal o la ocular. El porcentaje de deshidratación normal o aceptado es del 5%. Niveles de deshidratación. Menores al 5 o al 5%. No es detectable, no hay ninguna alteración. Del 5 al 6%, levemente pérdida de elasticidad cutánea. Del 6 al 8%, hay un claro retardo en el retorno del pliegue cutáneo o leve aumento en el tiempo del llenado capilar, ojos levemente hundidos en sus órbitas, mucosas podrían estar secas. Del 10 al 12%, el pliegue cutáneo no retorna a su posición, marcado retardo en el tiempo de llenado capilar, ojos claramente hundidos en sus órbitas, las mucosas secas, probables signos de shock como taquicardia, extremidades frías, pulso rápido y leve. Y de 12 a 15%, signos marcados de shock y muerte inminente. Auscultación cardíaca. Para la auscultación de las válvulas, del lado izquierdo se encuentran la válvula pulmonar en el tercer espacio intercostal, la aórtica en el cuarto espacio y la mitral en el quinto. Y del lado izquierdo vamos a encontrar la tricúspide en el cuarto espacio intercostal.
Para realizar la auscultación cardíaca debe hacerse con el paciente de pie en una zona tranquila y tenemos que saber distinguir los artefactos como sonidos de temblores, contracciones, movimientos, roces de pelo, etc. Debe hacerse con la boca del paciente cerrada. Al tomar la frecuencia cardíaca podemos tomarla entre los espacios intercostales del cuarto al sexto, caudal a la región del codo. Y tenemos que fijarnos que no haya arritmias, soplos, taquicardia ni bradicardia. La frecuencia normal de un perro es de 70 a 180 latidos por minuto. Auscultación pulmonar. En la auscultación pulmonar, para tomar la frecuencia respiratoria se puede realizar con solo observar los movimientos del tórax o colocando el estetoscopio en la zona torácica. Debemos auscultar cuidadosamente los dos campos pulmonares. Los dos pulmones deben ventilar correctamente. Auscultación simétrica igual, sin ruidos como crepitaciones, roncos o sibilancias. La frecuencia respiratoria normal en perros va de 10 a 30 respiraciones por minuto. Hay que realizarlo en ambos, es muy importante para verificar que la ventilación sea adecuada. Algunos de los sonidos respiratorios que podemos escuchar son como el murmullo vesicular. Se puede escuchar si auscultamos el tórax. Es un sonido suave y está presente en la inspiración. O los estertores. Cualquier parte de las vías respiratorias indica presencia de fluidos tipo mucosos, acuosos o con sangre que se combinan en el aire. Y son sonidos crepitantes. O las sibilancias se generan por estenosis en las vías aéreas de pequeños calibres. Los ruidos son como chillidos muy agudos o silbidos. Y por último los roncos se producen a causa de presencia de abundantes secreciones o bronquioespasmos en los bronquios principales. El sonido es semejante a un gorgoteo fuerte, intenso, como si fueran ronquidos. La percusión pulmonar se realiza digital con el dedo índice y medio algo flexionados. Los sonidos normales son claros e hipersonoros. Patológicamente, el sonido es mate, cuando existe un edema o masas ocupantes en el interior. Exploración abdominal. La auscultación abdominal se puede utilizar para la valoración del movimiento interno intestinal. La palpación abdominal nos ayuda a observar si hay dolor al tacto en la palpación, órganos aumentados de tamaño, masas, ascitis, y también hacemos la palpación de la vejiga, que llevamos las manos hacia la región inguinal, hacia la entrada de la pelvis. La vejiga puede extenderse hacia la región umbilical, estando pletórica. La palpación ayuda a determinar la consistencia y la sensibilidad. No hay que olvidar explorar las glándulas mamarias en las hembras. Si hay secreción a la palpación, puede ser un indicativo de celo o pseudogestación. La percusión abdominal nos brinda información importante, como la modificación de vísceras y acumulación de materia sólida. La dilatación estomacal ocasiona un sonido timpánico. Medición del pulso. Para tomar el pulso arterial, colocamos las yemas de los dedos de nuestros dedos índice y medio a mediación del muslo, donde encontraremos la arteria femoral. Debemos por lo menos esperar un minuto. El pulso debe coincidir con la frecuencia cardíaca. Exploración del sistema tegumentario.
exploración del tegumento. Al revisar el tegumento del paciente, debemos revisar si hay zonas con alopecia, nódulos, irritación, seborrea, pústulas, pulgas o garrapatas, etc. Conforme exploramos el sistema tegumentario, podemos inspeccionar el sistema locomotor, flexionando las extremidades del paciente, la conformación muscular, inspeccionando si hay alguna anormalidad, determinando si hay presencia de algún roce o crepitación. Debemos revisar las regiones dorsales y las plantas de los miembros. Verificamos que no hay algún absceso y revisamos uñas y cojinetes. También podemos observar la forma de su caminar. Toma de la temperatura rectal. Antes de iniciar tomando la temperatura, debemos hacer una revisión del ano del paciente. Hay que verificar que no haya presencia de algún absceso, masa, irritación o heces en la región perianal. Para iniciar tomando la temperatura, introducimos el termómetro por el ano. Debemos inclinarnos más hacia la mucosa, para que la toma de temperatura sea más exacta. La temperatura normal en un perro va desde 38 a 39 grados centígrados. La temperatura puede variar dependiendo de cuestiones fisiológicas y el estado del medio ambiente. Exploración vulvar. En la inspección vulvar observamos cambios de tamaño, forma, coloración, presencia de secreciones o costras, así como la inspección de las mucosas. Esta tendrá variación en el color o forma, dependiendo de la etapa del ciclo estral.